Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. La felicidad debe de ser la realidad educativa más importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido el día de hoy a tu programa. Muchísimas gracias por estar acompañándome en esta tarde que sigue bastante caliente. Y yo soy Luisa Isabel Vélez, que estaré contigo en la siguiente semana. Y el tema que vamos a estar tratando es la felicidad en la educación. Está con nosotros el doctor Ramón Gallegos Nava. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, un honor. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, será una buena oportunidad para hablar de la importancia de ser feliz, de aprender a ser feliz a través de la educación. Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros hablamos en este programa, básicamente tratamos siempre temas que de alguna manera nos ayuden a la felicidad, al bienestar, a entendernos un poquito mejor y engancharnos menos con todos los rollos que nos pasan en el medio ambiente y en el mundo. Yo te quiero platicar un poquito de quién es el doctor Ramón Gallegos Nava. Es doctor en educación con maestría en sociología de la cultura y la licenciatura en psicología. Es fundador de la Fundación Internacional para la Educación Holista en la ciudad de Guadalajara desde 1992 ya. Ha publicado, yo creo que ahorita más de 25 libros. ¿Sí? Yo creo que porque aquí pues 25 yo creo que ya están cortitos, aparte que nos vamos a estrenar 2 pronto, ¿no? Entonces, ha publicado 25 libros sobre educación holista y sobre espiritualidad, y el libro de educación holista pues ha sido premiado por el libro del año en Estados Unidos, es el premio que recibió en el 2001. Entonces, no te lo pierdas, el programa va a estar súper interesante. Actualmente la obra del doctor Gallegos se ha convertido en México y en el mundo en una obra de gran trascendencia para la evolución educativa y espiritual de los seres humanos. Y pues afortunadamente vive en Guadalajara, así que no tenemos que hablar ni de personas en el extranjero, ni tenemos que hablar que a lo mejor alguien muy famoso en Estados Unidos, sino que en Guadalajara se está gestando un movimiento muy importante, del cual pues yo debo decir que soy alumna del doctor en el doctorado de educación holista, y de alguna manera pues estamos tratando de incorporarnos a este movimiento que busca llevar más que nada felicidad a tu casa, felicidad a tu hogar. Entonces, como estábamos diciendo, doctor, la felicidad en la educación, que es nuestro tema el día de hoy, yo quisiera que empezáramos porque nos ayudes a entender qué es la felicidad. Y déjame decirte por qué, porque yo a veces trato de defender el término de felicidad y como que me cuesta trabajito, y mantenerme feliz me cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué es la felicidad? Bueno, es que todo depende del concepto de ser humano que tenemos. Hay muchas concepciones acerca de lo que es el ser humano. Si nuestra concepción del ser humano, ¿verdad?, es una concepción mecanicista, es una concepción del ser humano como un animal, como un organismo biológico, como un producto solamente cultural, pues la posibilidad de entender la felicidad va a ser muy difícil. Entonces, si tenemos una concepción mucho más amplia del ser humano, como un ser trascendente, como un ser que no puede ser reducido a puro organismo biológico, entonces la felicidad es una posibilidad. En este momento la felicidad es una gran megatendencia mundial. Lo que todos queremos es ser felices. Sin felicidad no tenemos nada. La tendencia, la necesidad más importante del ser humano, aún de un bebé, es la felicidad, es el amor, es el cariño. Sin felicidad no podemos ser creativos, no podemos ser innovadores. Esto lo vemos en la educación. Un estudiante feliz es un estudiante que está inspirado para hacer todas sus actividades de una mejor manera. O sea que la felicidad es algo así como un sentimiento. Es algo más que un sentimiento. Porque mencionaste que el ser humano debe ser transpersonal, trascendental. Sí, la felicidad la podríamos pensar de momento como un estado de conciencia. La felicidad no es algo que venga de afuera. A veces me preguntan, ¿el éxito nos hace felices? Y no, el éxito no nos hace felices. Oh, sí, pero la felicidad nos lleva al éxito. Es al revés, ¿sí? Okay. O sea, el éxito no nos hace felices, sino la felicidad nos lleva al éxito.
¿Okay? Esa es la diferencia que podemos nosotros pensar entre lo que es la felicidad y lo que es el placer. Son dos cosas diferentes. Vivimos en una sociedad que tiene mucho placer, pero no tiene felicidad. Tú puedes tener placer aunque estés deprimido, aunque estés neurótico, aunque estés ansioso, aunque estés estresado, aunque estés a punto de suicidarte, puedes tener placer. Pero es un placer negativo. Sí, y de muy corto duración, exactamente. Solo dura minutos o segundos y regresas al estado deprimido en que estabas, ¿sí? O sea, en el estado aversivo en que te encuentras puedes tener placer, ¿sí? Ese es el estado en que se encuentra la sociedad. Puede tener mucho placer, pero no tiene felicidad. La felicidad, ¿sí?, es de una naturaleza diferente, ¿sí? La felicidad no puede estar si estás en un estado aversivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la felicidad se relaciona más con el ser. El ser no es una categoría sociológica ni psicológica, es una categoría filosófica que se relaciona más con nuestra pura esencia. Entonces, la educación holista, que es un nuevo paradigma educativo, ¿sí?, la educación holista lo que hace es plantear un nuevo paradigma educativo. La posición en que nos encontramos es que la educación convencional es una educación que es obsoleta. Lo que nosotros requerimos en términos educativos es un cambio de paradigma. O sea, no basta, por ejemplo, nada más evaluar. No basta calidad educativa, no basta meter enciclomedia, no basta hacer reformas educativas. No, eso no basta. La tecnología es muy buena, pero no nos hace más inteligentes. Lo que requerimos es un cambio de paradigma educativo, una nueva concepción de la educación. O sea que de lo que estamos hablando, que es la felicidad en la educación, entonces primero es como, si yo soy feliz puedo lograr muchas cosas. Claro, porque la felicidad, esto es un punto muy importante lo que estás diciendo, Luisa. La felicidad es altamente rentable. La felicidad es altamente productiva. O sea, me genera ingresos, bienestar, cariño, pero siempre y cuando yo tenga la felicidad. Sí, si tú eres feliz, vas a producir más, vas a tener mejores relaciones, vas a tener más salud física, vas a tener más salud mental, vas a tener más salud espiritual, ¿sí? Vas a ser un mejor ciudadano, ¿sí? Vas a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor amigo, un mejor hermano, ¿sí? O sea, mejor de todo. Mejor de todo, exactamente. O sea, mejor ciudadano, mejor de todo. Así es. Entonces, a ver, necesitamos la felicidad. Y de acuerdo a la otra parte que tú estás diciendo, porque si nos llevas así como que un poquito rápido, entonces sí, esta felicidad yo la podría manifestar también en la escuela, por ejemplo, y eso me haría mejor estudiante dentro de todo lo mejor que estamos diciendo. Pero la forma en que se lleva la educación habitualmente no fomenta la felicidad. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, porque las escuelas son lugares tristes. Las escuelas son lugares áridos. Aquí lo que tenemos es un problema educativo de paradigma. Creemos que educación es igual a escuela y eso es falso. Sí, es cierto. ¿Sí? Porque la escuela, en realidad ahorita la escuela no se relaciona con la educación. ¿Sí? De hecho, hay una gran crítica acerca de lo que conocemos como escuela. Hay una crítica muy fuerte como una estructura incluso patológica, ¿sí? La escuela es una estructura que ya no funciona. Entonces, en ese sentido, hablar de escuelas de tiempo completo sería un sinsentido, o sea, no tendría ningún sentido. Si tenemos estructuras llamadas escuela que no funcionan, que son espacios donde los niños no están aprendiendo nada, pues hablar de escuelas de tiempo completo pues no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, ocuparía todo su tiempo para no aprender nada. Exactamente. Entonces, en educación holística lo que se proponen son básicamente dos propuestas alternativas. Crear comunidades de aprendizaje y fomentar la educación en casa, que ahorita con los medios de comunicación que tenemos, como es el Internet, pues sería sumamente fácil. Bueno, me está diciendo que voy un poco rápido y entonces me veo un poco más lento. Sí, o sea, porque yo creo que aquí tenemos que empezar a juntar todos los términos para que nos hagan sentido. O sea, tú estabas diciendo, como tú eres el experto y ya lo has dominado tanto, pues para ti está muy claro, pero para mucha gente tal vez sea más nuevo, ¿no? Apenas están entrando en contacto con esto. Y sí va a ser importante que nos llamen y nos hagan sus preguntas como para irlas aclarando. Entonces, dijimos que la felicidad es importante para el ser humano. Y la felicidad podría, entonces, en un momento dado estar presente en la educación, cosa que no ocurre ahorita, y podría buscarse una nueva alternativa a través de la educación holista. Sí, quiero decirte algo que me parece muy importante, mira, y muy triste. Realmente, todos los aspectos que son realmente importantes en la vida, como es la felicidad, como es el amor, como es la gratitud, ¿sí? Como es la reverencia por la vida, todos los temas realmente importantes no se tocan en la educación.
Si tú vas a un congreso de educación, nunca vas a escuchar que se hable de felicidad. No, nunca. Si tú vas a un congreso de educación, sí, nunca se habla sobre el amor universal. Sí, porque están más ocupados en mejorar la calidad educativa en base a parámetros meramente administrativos. Que son cosas realmente secundarias en términos realmente educativos, ¿sí? Entonces, la educación holista es un paradigma educativo, ¿sí?, que trae otra vez los temas fundamentales, ¿sí?, al campo de la educación. El objetivo, por eso decimos, el objetivo más importante, el aprendizaje más importante de la educación es aprender a ser feliz. Ese es el centro del currículum educativo. ¿Y cómo puedo aprender a ser feliz? Conociéndote a ti misma. Y esa herramienta de conocerme a mí misma, ¿cómo es? O sea, porque sí suena muy bonito y esa es la parte así que romántica. Ay, sí, vamos a ser todos felices, ¿no? Ay, agarrémonos de las manos y seamos todos felices. Pero primero y antes que nada, yo creo que sí sería bueno apuntalar o señalar que la felicidad es, como tú lo dijiste, es interna. Entonces yo tengo que encargarme de mi propia felicidad. Así es. Y ya pedagógicamente, hablando de didácticas, la educación, la esencia de la educación es un proceso donde los estudiantes deben estar en un proceso permanente de autorreflexión. ¿Y cómo es la autorreflexión? Si la educación, si en los procesos educativos, los estudiantes, en la escuela, en las comunidades de aprendizaje o aún en la misma casa, los estudiantes no están en un proceso de reflexión de sí mismos, ¿sí?, si no están ellos reflexionando acerca del sentido de su existencia, de lo que están haciendo, el aprendizaje significativo no se está dando. Entonces, la esencia del aprendizaje es que el estudiante debe estar en un proceso de autorreflexión. Ese es el sentido profundo de la evaluación. La verdadera evaluación es autoevaluación. La autoevaluación. Y la autoevaluación, ¿sí?, no es darles categorías a los estudiantes para que en una hoja evalúen. No, la autoevaluación es una autorreflexión. O sea, verme a mí mismo y ver el desempeño que tuve y que si le eché ganas. Sí, pero bajo mis propios términos, no bajo categorías que me dé el profesor. No, claro, ¿sí? Es decir, desde la persona misma. Sí, pero la autoevaluación es una autorreflexión y es un proceso fenomenológico, es decir, bajo mis mismas categorías, no las categorías que me impongan otros, es decir, bajo mi propia experiencia según como yo la evalúo. ¿Sí? Esa es la base de la verdadera autoevaluación. Si eso no se da, la otra evaluación realmente es totalmente relativa y secundaria, ¿no?, y realmente no sirve. ¿Okay? Sí, sobre esa evaluación se pueden hacer otro tipo de evaluaciones, según el modelo de evaluación holista, que toma 4 parámetros, ¿verdad? Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso porque es sumamente técnico. Sí, no, tecnicismos ahorita no, pero vamos a volver a felicidad, educación y la propuesta, en este caso de la Pero esa es la base de donde se va construyendo la propuesta de la felicidad como realidad educativa. Okay, entonces, bueno, pues esto se pone interesante. Ya ven que nos estamos peleando por el micrófono porque yo quiero preguntar y él quiere contarles muchas cosas. Alicia González, saludos, está excelente el programa, el invitado pues también excelente y te manda felicitar. A ver, entonces estamos hablando de la felicidad y la educación y creo que lo que queremos es de alguna manera que tú te lleves herramientas por las que tú puedas empezar, por un lado, a tejer o a trabajar con tu propia felicidad. La herramienta también de que entiendas que la educación no nada más es en una escuela, como le estabas mencionando, doctor, antes de irnos al corte. O sea, la educación nosotros la entendemos como un aula y que cae casi siempre sobre la responsabilidad del maestro. O sea, el maestro es el que tiene que preparar la clase y el alumno se llega y se sienta y quiere recibir todo el conocimiento que aparte ni lo recibe porque tiene que hacerlo experiencial, vivencial, asimilarlo. Entonces, la educación es en todos lados, es en un programa de radio, es en esta plática que estamos teniendo tú y yo, es en la vida cotidiana y esa parte como que hay que trabajarla más porque nosotros vemos la educación nada más como eso de que yo voy a una escuela, me dan un diploma o con un título y con ese diploma y con ese título ya lo único que ya es como la llave mágica que me va a llevar a un nivel más alto de vida, o sea, me va a dar un mejor bienestar simplemente porque tengo un diploma y eso no es cierto, o sea, la educación se continúa a lo largo de la vida. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, siempre estamos en situación de aprendizaje. Siempre estamos en situación de aprendizaje, por eso aprender es vivir y vivir es aprender.
Ok, ¿sí? Entonces, ¿cómo juntamos? Primero es, bueno, la felicidad ya dijimos que es interna, que depende de mí que la mantenga, que yo me debo de hacer responsable de mi propia felicidad. ¿Cómo puedo yo, o qué herramientas tú nos recomendarías o nos dejarías, porque tú eres maestro en todo este tipo de cosas, como para que las podamos usar de manera eficiente? Porque se han malentendido a veces también las herramientas, o sea, la meditación es mal aplicada, mal entendida, mal usada, la autorreflexión a veces ni siquiera la tocamos, o sea, ¿qué podríamos hacer primero para empezar a elevar nuestro nivel de felicidad? Sí, claro. Obviamente la relación que tenemos en el caso específico de las escuelas, el principal instrumento pedagógico es la conciencia del educador, ¿sí? Eso es lo que más educa en las escuelas. Las didácticas, la infraestructura son elementos secundarios. El principal instrumento pedagógico es la conciencia del educador. O sea, que el educador esté completamente, o todo el tiempo autorrevisándose. Con orden interno. Okay. ¿Verdad? Okay. Es muy importante que el educador esté con orden interno, en presencia plena, capacidad de diálogo, capacidad de escuchar, ¿sí? Okay. Esté abierto a las preguntas, con una capacidad de indagar junto con los estudiantes, escuchando las preguntas fundamentales. Todo eso es muy importante. Ajá. ¿Sí? Todo esto va a hacer que los estudiantes y toda la comunidad de aprendizaje puedan crear un ambiente de aprendizaje realmente basado en la confianza, ¿verdad? Basado en un sentido de gratitud. Ahora, hablando acerca de los aspectos propios de la felicidad se relaciona mucho con la gratitud. Okay. No podemos ser felices si no hay un sentido de gratitud, si siempre estamos quejándonos, si siempre estamos protestando, si siempre estamos enojados, si siempre estamos buscando, vamos a decir, el pretito en el arroz, ¿sí? O sea, realmente si eres una persona agradecida puedes ser más feliz. Claro, ¿esa es una manera de ser feliz? Claro, la gratitud, ¿sí? Es un elemento fundamental de la felicidad, ¿sí? Entonces, habría que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo está mi gratitud? ¿Qué tan agradecido me siento? ¿Sí? Ahora, ¿qué es la gratitud? La gratitud es tomar la vida como un regalo. Uh-huh. Okay. Entonces tenemos que reflexionar acerca de nuestra gratitud. Uh-huh. ¿Sí? Simplemente por salir a caminar, por respirar, ¿sí? Por levantarme en la mañana. Por levantarme en la mañana, por todo lo que sucede, por todo lo que me sucede, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros tenemos nuestra gratitud, vamos a decir, en altos niveles, nuestras posibilidades de ser feliz, ¿sí? Serán muchas más altas, ¿ok? Entonces la gratitud es muy importante en nuestra vida para ser felices. Y fíjate que somos muy mal agradecidos. Yo creo que una de las características del ser humano siempre es tener algo, y tenías muchas ganas de tener un carro y ya tienes el carro y al mes ya se te olvidó las ganas que tenías de tener ese carro. O sea, ya aspiras a otro carro, o tenías ganas de un libro, un vestido, una casa, qué sé yo, y ya lo tienes y se te olvida en vez de olvidar. O sea, de recordar todo el tiempo ese agradecimiento de tener eso y valorarlo. Y no estoy diciendo que hay apego, ¿no? O sea, de que no, nadie me lo toque, no. Pero sí en ese sentido de gracias Dios porque lo tengo, por decirlo de alguna manera, o gracias vida porque me lo estás dando, ¿no? Entonces se nos olvida, y por lo tanto que querría decir que cada vez que nosotros somos ingratos es como una rayita menos al nivel de la felicidad. Sí, claro. Y todo esto, Luisa, regresando a la educación, lo vamos aprendiendo en la escuela, ¿sí? Okay. Por eso las escuelas son lugares que no consideran la felicidad para nada, ¿sí? La felicidad es un tema totalmente extraño en los espacios educativos. Los niños aprenden a no ser felices. Los niños aprenden a sufrir. ¿Sí? La experiencia del sufrimiento es una experiencia aprendida desde los espacios escolares, desde la preescolar, primaria, secundaria. Aprendemos a sufrir. El sufrimiento es un aprendizaje. El sufrimiento es un pensamiento. ¿Y cómo estuvo que aprendimos eso? O sea, ¿cómo estuvo que aprendimos a sufrir y cómo lo fomentó la escuela el sufrimiento? Porque es eso, es una persecución. La escuela y la educación mecanicista es una persecución acerca del niño y del estudiante. Es una manera de hacerte fracasar, ¿sí? Es una manera de hacerte sentir que eres un perdedor, ¿sí? No es una manera de hacerte sentir que eres exitoso o que estás logrando algo.
Pero ¿sí? a ver, ¿por qué se despierta entonces en la educación ese sentimiento de fracaso? Porque no te desarrollas como ser humano completo, pleno, con felicidad, gratitud. Entonces, ¿albergas en ti el fracaso? Así es, porque la educación que llamamos mecanicista es una educación fragmentada, es una educación parcial, ¿sí? Que no tiene una visión integral de lo que es el ser humano. Uh-huh. Es una educación que se concentra solo en transmitir información académica. Uh-huh. ¿Okay? Podemos poner un ejemplo muy simple para poder entender esto. Hay dos grandes filosofías. Una filosofía se llama llenar el cubo, otra filosofía se llama avivar la llama. Uh-huh. Llenar el cubo es la educación mecanicista tradicional. Llenar el cubo significa, haz de cuenta, como llenar un cubo con información, como verter información en la cabeza de los niños. Uh-huh. Eso es la educación mecanicista tradicional. Okay, o sea, se sientan y de manera pasiva reciben en su baldecito que es su cabeza la información. La información y nada más. Uh-huh. Meramente una educación informativa. Uh-huh. Eso es llenar el cubo. Okay. Avivar la llama es la educación holista. Se trata de sacar el tesoro que ya hay en cada estudiante. Uh-huh. Es avivar, ¿sí? Uh-huh. Esa llama interior, esa sabiduría interna que hay en el niño y en el estudiante. Ahí la concepción, ¿sí? Es que la educación es sacar ese tesoro, esa sabiduría que ya está dentro, ¿okay? Creando las condiciones para que esa inmensa inteligencia salga hacia afuera. Uh-huh. Esa felicidad, ese amor universal, ese discernimiento. Ese conocimiento que voy adquiriendo, ponerlo al servicio de los demás, pero también en el bien, porque la educación holista no permitiría que los conocimientos que yo tengo los aplicara para hacer el mal. No, porque va completamente en interrelación con una ética, uh-huh. ¿sí? Con una ética, precisamente una ética del conocimiento de sí mismo. Uh-huh. En educación holista la ética no es una ética de prescripción, o sea, no es una ética basada en una prescripción, sino que la ética surge del conocimiento del orden universal o del orden interno, ¿sí? Okay. Entonces hay una gran diferencia. Pero este ejemplo de llenar el cubo o avivar a la llama te da una idea, ¿sí? Muy simple de lo que es la educación convencional y lo que es la educación holista. La educación holista es una educación con rostro humano. La educación convencional es una educación meramente académica. Algunos educadores creen que podemos resolver el problema educativo si hacemos que los estudiantes sean mejores académicamente. Si los estudiantes tienen buenas notas en español o en matemáticas y creen que con eso el problema educativo está resuelto. Nosotros creemos que están completamente equivocados porque eso ya ha sucedido. En la Alemania nazi era una Alemania, ¿sí? Académicamente muy eficiente. Y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Uh-huh. Entonces, la eficiencia académica no te resuelve el problema. Entonces, para los educadores holistas, la eficiencia académica no es, ¿sí? Una buena educación. Solo es una pequeña parte de lo que es el proceso educativo. Tenemos que ir más allá. Ahorita lo que requerimos es una educación que sea integral y que sea más bien formativa, que le dé a los niños una visión del mundo verdaderamente holista. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero ¿qué te parece si regresamos? Si tienes alguna pregunta, un comentario, repórtate, regresamos. Marcela González Romero, gracias por el tema. Adriana González, felicidades por el programa, está interesante. Si él fuera el secretario de Educación, estaríamos bien. Ah, bueno, pues entonces vamos a tener así como que hacer algún movimiento por ahí para que ponerte de secretario de Educación. Entonces, bueno, estábamos platicando de esto que es tan importante, que es llevar la felicidad a todos los ámbitos y entender que la escuela puede ser un lugar donde se pueda generar felicidad, que desafortunadamente en este momento no lo podemos llevar a cabo tanto como quisiéramos. Por eso estamos un grupo de personas interesadas en este tipo de movimientos, pero bueno, que es algo que puede suceder con el tiempo si le echamos ganas y más que nada sabiendo que existe la posibilidad y la alternativa, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, claro. Yo creo que la educación es el principal instrumento para el desarrollo. Yo creo que es clave poder entender esto, uh-huh. Que la principal palanca
para el desarrollo personal, colectivo y del país es la educación. Me da la impresión de que no se sabe cómo hacerlo, pero también ahorita ya sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Estamos en posibilidades, ¿sí?, de hacer las cosas muy bien. Yo creo que lo que falta ahorita a nivel de país es voluntad política para hacer los cambios. Es triste darnos cuenta que la educación es el sector de la sociedad más estancado, más obsoleto, más atrasado y más lento para cambiar, Luisa. El sector empresarial cambia muy rápido, se innova, está cambiando paradigmas, cambia procesos, cambia modelos. El sector empresarial, industrial, cambia paradigmas y desecha y innova, ¿sí? La ciencia también, ¿sí? El deporte, pero la educación, si te fijas, no cambia modelos, no cambia paradigmas, es obsoleto, lento, obeso, retrógrado, no cambia nada. Pero, a ver, y yo aquí te quiero hacer una pregunta porque creo que es, acuérdate que pues yo también soy catedrática de una universidad, entonces casi siempre el principal trabajo es hacia los niños, ¿no? O sea, educación holística, que claro, es que se aplica a todos los niveles, primaria, secundaria y universidad y posgrado y todo lo que tú gustes y mandes, porque la educación pues siempre se aplica en todos lados. Pero, ¿qué parte, y esto es así como que la parte que le corresponde al alumno? O sea, porque fíjate que yo a veces llego y trato de innovar algo en un grupo y el grupo se enoja. O sea, no está, aunque a veces, porque tú estás diciendo, es muy importante la formación del educador, o sea, que tenga esa conciencia, ese deseo, esas ganas de avivar la llama. Entonces, ¿qué pasa o por qué tú crees que estemos viviendo también esa parte donde pocos, no voy a decir que todo el mundo, pero muchos docentes sí quieren avivar la llama, pero como que los alumnos no tienen listo el brasero? O sea, sí. O sea, ¿qué podemos hacer o volver a retomar esa parte de la felicidad o qué herramientas podemos jalar? Porque, por ejemplo, yo sé que sí, es muy importante el papel de los docentes, pero también para mí es básico el papel de los alumnos. A veces digo, híjole, pues el alumnado tiene el maestro que se merece, ¿verdad? O sea, porque si un maestro llega con muchas ganas y el alumnado no te responde, entonces, ¿qué es eso? Es parte de esa misma formación mecanicista de la que tú estabas hablando, que se ha permeado casi genéticamente, no sé cómo llamarlo, o sea, a lo mejor estoy exagerando, que no nos deja en conjunto avanzar. ¿Y cómo le vamos a hacer para hacer ese cambio, Ramón? Sí, obviamente, aquí va a haber un choque, pues sí, de paradigmas. Tú llegas como educador holista ante un grupo de estudiantes que traen toda una historia de educación mecanicista. Entonces, pues vas a llegar con ellos, generalmente van a estar apáticos, no van a querer aprender, eso es normal. Entonces ahí donde empieza todo un proceso, ¿sí?, de despertar, de crear en ellos un interés, de volverlos a la vida, vamos a decirlo así, ¿no? A que vuelva a brillar la luz del interés por el aprendizaje. Nuestro trabajo es que esos estudiantes amen el aprender, que vuelva a brillar en ellos ese interés a través de crear ambientes de aprendizaje innovadores y creativos, ¿sí? Uno para nosotros como educadores holistas y para la educación holista, nuestro objetivo principal, ¿sí?, el factor más importante de la educación es que los estudiantes sean creativos y sean innovadores. Un estudiante creativo e innovador es el factor más importante. Okay. ¿Sí? Ese es el capital más importante, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que los estudiantes sean creativos, sean innovadores, estén motivados por el aprender, ¿sí? Estén en una cultura del conocimiento, amen, ¿sí?, realmente amen, ¿sí?, tengan hambre por aprender. Y para eso necesitamos todo un nuevo paradigma educativo. No nada más cambiar una didáctica, No se trata nada más de darle nuevos materiales didácticos, o sea, eso no va a cambiar nada. Mira, tenemos décadas haciendo reformas educativas, la SEP, ¿sí? Y ahí están los resultados, nada ha cambiado. No, necesitamos un cambio de mayor envergadura, ¿sí? Necesitamos cambios realmente sustanciales y profundos, y que no nos den miedo a hacer esos cambios educativos, ¿sí? Si no, las cosas van a seguir igual.
todas las propuestas educativas que se han hecho ahorita por los 4 candidatos son realmente, ¿verdad? Son realmente insuficientes. Y aunque agarráramos todas las propuestas educativas que están haciendo todos los candidatos, no va a pasar nada porque son insuficientes. Porque no van al fondo. Exactamente. No van al fondo. No van ¿sí? al fondo de la esencia del ser humano, finalmente. No. Hay gente que dice, bueno, la propuesta educativa es que les vamos a regalar zapatos, les vamos a regalar mochilas y les vamos a regalar útiles a todos los niños, ¿no? Bueno, para empezar, esa no es una propuesta educativa, ¿sí? Eso no es una propuesta educativa. Eso puede ser una propuesta social, ¿no? Puede ser una propuesta de apoyo económico, ¿no? Y puede estar muy bien, pero eso no es una propuesta educativa. Claro. Es más, te voy a decir una cosa, casi no hay propuestas educativas. De todas las propuestas que se están haciendo que caen en el renglón educativo, casi ninguna es educativa, ¿no? Entonces eso es muy preocupante porque da a entender que no saben lo que es la educación, ¿no? Entonces, lo que sí requerimos es una verdadera propuesta educativa. En educación holista ya hay un paradigma, hay toda una propuesta en términos didácticos con fundamento filosófico, sociológico, pedagógico, ¿sí? Ya tenemos nosotros en la maestría y en el doctorado investigación empírica, ¿sí? Con resultados y con datos, ¿sí? Que nos demuestran los grandes resultados que da realmente cambiar de paradigma educativo, ¿sí? Entonces podemos realmente educar, ¿sí? Para la creatividad, para la innovación, para la felicidad. La felicidad es lo más rentable que hay, ¿sí? O sea, podríamos decir que es el mayor bien sí. del ser humano. Mira, te voy a poner un ejemplo nada más. Somos el único doctorado en toda América Latina, que tiene una línea de investigación, ¿sí? En educación financiera. Es decir, somos los únicos, ¿sí? La educación holista que está formando educadores, ¿sí? Para educar financieramente. Que es tan importante, ¿verdad? Que es tan importante, ¿sí? Ningún otro doctorado en toda América Latina está educando para eso. Somos los únicos que estamos educando, tenemos un programa, ¿sí? De educar en la felicidad. Nadie más lo está haciendo. Somos los únicos que estamos educando para la innovación. Pero eso suena incluso, o sea, suena padrísimo porque, bueno, te repito, o sea, está pasando de Guadalajara al mundo. Así eso es genial, ¿no? Pero aparte suena como muy impresionante que temas tan importantes no puedan ser abordados o que la gente no los vea, como que son invisibles. Y esa invisibilidad ha caído o se ha presentado por esta parte que tenemos de que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no sabemos o nos dejamos llevar o no nos importan los demás por esta parte de la educación mecanicista que nos ha llevado también a la fragmentación, o sea, tú lo que a ti te pase a mí no me importa. Entonces, yo creo que eso que tú estás diciendo es muy impresionante y de alguna manera nos podría dar la idea de la trascendencia y de la importancia de retomar nuestra educación en todos los ámbitos. Yo por eso siempre les dejo en el programa tarea para el cuerpo, para la mente y para el espíritu, porque de alguna manera nos tenemos que integrar. A ver, más llamadas, la señora Serna, felicidades al invitado, es excelente. Los niños se les dificulta aprender porque están pensando en los problemas de la familia. Es muy difícil la felicidad en la educación. ¿Tú qué opinas, Ramón? ¿Te parece que es difícil la felicidad en la educación? No, la felicidad es algo natural. Es más, podemos decir que es algo tan natural porque la felicidad es implícita a lo que realmente somos. El niño es felicidad. Es más, la felicidad ni siquiera es algo que el niño va a adquirir, porque la naturaleza del niño es la felicidad, ¿sí? Lo que pasa aquí es que necesitamos saber establecer una relación con los niños, ¿sí? Los niños necesitan acceder a ciertos temas de acuerdo a su edad. No todos los temas son sanos para los niños, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad, los niños deben de acceder a ciertos temas y a otros no, porque no los van a entender, los van a malinterpretar. Entonces, por eso es muy importante saber relacionarnos con los niños y también educar a los niños para que se sepan relacionar con otros niños, con los adultos, con el mundo natural y con los demás. Y bueno, y esto es importante, pero lo vamos a tomar regresando del corte.
Bueno, de eso estábamos hablando antes de irnos al corte. A veces creemos que la felicidad es algo de fuera y bueno, hay que buscarle, a ver en dónde está contenida realmente la felicidad. Irma Hernández Medina, saludos, gracias por el programa, está interesante. Eugenio Marín Hernández, el secretario de Educación no es electo porque el pueblo no puede llegar a ese nivel, porque está educado para servir, ya que es imposible que se independice. Esas son algunas de las llamadas que estamos recibiendo. Y bueno, entonces vámonos siguiendo en este tema porque ya estamos ahora sí que casi terminando el programa. Entonces, este cierre en donde estamos platicando de educación, de felicidad y de educación holista, que viene a ser así como el que reúne, el paradigma que puede reunir todo lo bueno de lo anterior y mejorado, ahora sí que recargado, ¿no? O sea, estaríamos hablando de la educación holista de una manera de una educación recargada que está buscando sobre todo el rescatar todos los valores que se han perdido a lo largo de tantos años y volverlos a ser el eje central de toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, la educación holista es una nueva visión de la educación, es un nuevo paradigma de la educación que tiene como objetivo darle un rostro humano a la educación, ¿sí? Educar para una nueva época. ¿Sí? Educar en la creatividad, una educación formativa, una educación integral, ¿sí? Una educación en la innovación, una educación en la felicidad, una educación multidisciplinaria, transdisciplinaria, ¿sí? Una educación que integra la espiritualidad, ¿sí? Porque es una parte que no se puede negar. Una espiritualidad ética que no se contrapone con la educación pública. Una educación que incluye una modalidad muy importante y muy interesante, que incluso en Estados Unidos es un movimiento ahorita impactante, que es la educación en casa, y que es un tema que también es muy importante. No vamos a poder hablar porque ya ahorita no hay tiempo, pero la educación en casa es también una modalidad educativa que puede funcionar para muchas familias. ¿Sí? El punto aquí es que el sistema educativo mecanicista es un paradigma obsoleto que está en crisis y que ya no funciona y que no va a funcionar con reformas, ¿sí? Con nuevas didácticas ni con nuevos programas, porque ni con nuevas computadoras, ni con nuevos salones, ni con nuevos sillones. No. O sea, no se trata de meterle computadoras, no se trata de escuelas de tiempo completo, no se trata de darle zapatos o mochilas a los niños, ¿sí? Eso no resuelve el problema educativo, ¿okay? Aquí lo que requerimos es un cambio de paradigma en la educación, y el cambio de paradigma de educación no se está hablando. Tampoco se trata de evaluación nada más, ¿sí? No. O sea, no se trata de si se evalúa aspecto o no se evalúa, ¿sí? Aunque se evalúe o no se evalúe, eso no va a mejorar la educación porque no es suficiente el punto. ¿Okay? Necesitamos un cambio de mayor envergadura. ¿Sí? Ese es el punto. Y específicamente lo que estábamos hablando el día de hoy es la importancia de la felicidad, y que los temas importantes, los temas trascendentes, los temas que nos importan, no se tocan en el paradigma convencional, como es el tema de la felicidad. Así es. Y que la felicidad es el eje de una verdadera educación. La felicidad es lo que nos mueve. La felicidad nos hace muy productivos y le da sentido a todo lo que hacemos. ¿Qué pasa cuando estás deprimida? No, pues no te quieres ni mover. No tienes energía para hacer nada. Nada tiene sentido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te sientes feliz? No, pues ¿sí? Brincas y abres los brazos y quieres ver a quién le das un abrazo y un beso de felicidad. Todas tus actividades, ¿verdad?, las haces mucho mejor. ¿Okay? Y eso sucede más con los niños, ¿sí? Entonces, un niño que es feliz, todas sus actividades las va a hacer mucho mejor. Así ¿sí? es. Una escuela es un lugar donde los niños son felices. La felicidad es altamente rentable y altamente productiva. Y hay una gran cantidad de investigación empírica, ¿sí?, que demuestra, ¿sí?, que una persona feliz, ¿sí?, es una persona incluso físicamente, saludablemente, tu presión arterial, ¿ok?, tus signos vitales físicos. Pues eres más saludable, más son mucho mejores, tu digestión, claro, tu estómago, vamos a decir, ¿no? Todos tus signos vitales corporales. ¿Okay? Tus pensamientos inclusive. Así es, tus signos vitales corporales son mucho mejores, tus signos vitales mentales son mucho mejores, y tus signos vitales espirituales son mucho mejores si estás en un estado feliz. Aprendes mejor.
Y eso es parte también de como de quitarle el estrés a los niños cuando van a la escuela con esas mochilotas, ¿verdad? Bueno, Teresa González Limón, felicidades al invitado e Isabel, muchas gracias. Socorro Noemí Rodríguez Solano, saludos, está interesante el programa. María Eugenia Cañedo Mecinas, está padrísimo el programa, muchísimas gracias María Eugenia. Para terminar, para disminuir la violencia en este mundo, necesitamos más sembradores de paz. Te invito a que seas uno y te unas a este movimiento. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Hey.